Esta mañana, ataques con misiles rusos en Odessa. Un misil impactó en el puerto justo un día después de que Rusia firmara un acuerdo. Petroleros sin bandera, cargueros con historiales borrados. Para la mayoría eran fantasmas a la deriva en el mar. Para Ucrania eran objetivos, líneas de vida flotantes del Kremlin. Así que esperaron, silenciosos, pacientes, hasta que una noche 200 millones de dólares en barcos fantasma ardieron. Los barcos fantasma del Mar Negro. Detrás de los titulares de ataques con misiles y movimientos de tropas se esconde una guerra más oscura y silenciosa. Un inframundo marítimo donde Rusia oculta sus arterias vitales. En el centro de todo está la llamada flota en la sombra. Petroleros y graneleros que parecen surgir de la nada, navegan bajo banderas falsas y desaparecen en puertos sin dejar rastro. Estos barcos suelen navegar con los transpondedores apagados, lo que los vuelve invisibles para el rastreo marítimo estándar. Muchos tienen registros falsificados o documentos de propiedad contradictorios que llevan a los investigadores en círculos. Empresas fachada en Dubái, compañías fantasma en Hong Kong o rastros que terminan sin salida en Chipre o Panamá. ¿Por qué? Porque después de que las sanciones globales golpearan a Moscú en 2022, el Kremlin necesitaba una forma de mantener el flujo de petróleo, combustible y grano desde sus puertos. Así que empezó a recolectar los barcos desechados del mundo, petroleros viejos retirados del servicio comercial, a menudo con 20 o 30 años encima, comprados a precios inflados en el mercado negro y rebautizados con identidades ambiguas. Las estimaciones sugieren que Rusia ha reunido más de un centenar de estos barcos fantasma. Muchos operan como antiguos contrabandistas, realizando transferencias oscuras, cambiando cargamento de un buque a otro en medio del océano, lejos de miradas indiscretas. Otros burlan sanciones atracando en puertos amigos o neutrales, donde los papeles pueden ajustarse y las cargas reetiquetarse como algo completamente distinto. Pero el valor de la flota en la sombra no es solo económico, es teatro político. Cada barril de crudo que estos barcos mueven es un desafío directo al régimen de sanciones occidentales. Cada envío de grano que logra pasar a Siria, Egipto o Turquía es una declaración silenciosa de que Rusia aún puede alimentar a sus aliados y abastecer mercados pese al aislamiento. Y fue precisamente por eso que Ucrania empezó a observar. No eran simples petroleros oxidados, eran activos flotantes que valían millones cada uno, naves cuya destrucción tendría repercusiones mucho más allá de los muelles. Atacarlos no era simplemente causar una interrupción, era golpear la credibilidad del Kremlin, convertir los símbolos de desafío en pruebas ardientes de vulnerabilidad. La trampa silenciosa de Ucrania. A finales de octubre de 2023, la inteligencia ucraniana comenzó a notar un patrón, un ritmo en el tráfico marítimo imposible de ignorar. Varios de los barcos de la flota en la sombra de Rusia se dirigían hacia Chornomorsk, un importante puerto del Mar Negro al oeste de Odessa. En la superficie parecían barcos comunes, graneleros atracando, grano fluyendo por sus compuertas. Pero sus documentos contaban otra historia: registros falsificados, empresas pantalla, rutas sospechosas. Llegaban bajo un manto de discreción, transpondedores apagados, escoltas siguiéndolos en aguas internacionales, cargas movidas de noche, como si el secreto mismo formara parte del manifiesto. Algunos transportaban grano de los territorios ucranianos ocupados. Otros insinuaban envíos de petróleo a granel preparados para la exportación ilícita. Para un observador casual, nada parecía raro. Para Kiev, era una alarma roja. Y aún así, Ucrania no se lanzó, resistió la tentación de atacar de inmediato. En su lugar, observó. Drones de vigilancia sobrevolaban de noche, registrando cada grúa en movimiento y cada contenedor desplazado. Constelaciones satelitales, probablemente vinculadas a la red de inteligencia de la OTAN, captaban imágenes de alta resolución de las transferencias de carga hora tras hora. Incluso los datos marítimos AIS, normalmente usados para prevenir colisiones, fueron filtrados y analizados, revelando dos barcos con identidades ocultas, cada uno valorado en casi $100 millones, entrando al puerto como ladrones en la noche.
La paciencia era el arma. Al esperar, Ucrania permitía que los buques cargaran y descargaran por completo, que se hundieran más en la operación. Cada tonelada extra de carga, cada día adicional en puerto, elevaba las apuestas. Ya no eran barcos desechables, eran piezas de alto valor en el juego de sanciones de Moscú. Destruirlos tras semejante inversión tendría un impacto máximo, tanto económico como psicológico. Y entonces, una noche, la trampa se activó. La paciencia se rompió y el costo de la espera se pagó en fuego. La noche en que Ucrania atacó. En la noche del 6 de noviembre de 2023, el silencio cubría el Mar Negro. Barcos pesqueros se mecían tranquilamente cerca de la costa. Las luces del puerto de Chornomorsk brillaban débilmente a lo lejos. Y de esa quietud llegó la tormenta. Bombarderos. Su-24M ucranianos volaban bajo sobre las olas, casi invisibles al radar, sus motores amortiguados por el aire nocturno. Cada uno llevaba precisión occidental. Misiles de crucero franceses, Scalp EG y británicos Storm Shadow, armas de largo alcance diseñadas para esquivar defensas y golpear con devastadora exactitud. En sus cuerpos aerodinámicos se ocultaban hasta 3.000 kilogramos de explosivos, programados contra objetivos señalados tras semanas de vigilancia. A las 2 de la mañana, los misiles iniciaron su recorrido. Se deslizaban por rutas pretrazadas, pegados a la superficie del mar, invisibles hasta el último segundo posible. Sus sistemas de guía se fijaron en depósitos de combustible, silos de almacenamiento y grúas portuarias. Pero el verdadero premio, la razón por la cual esta operación se planeó con tanta paciencia, esperaba en los muelles, los barcos de la flota en la sombra de Rusia. En cuestión de minutos, la noche se convirtió en fuego. Los ataques iluminaron la costa. Los tanques de combustible estallaron, levantando columnas de llamas de 20 metros de altura. Las grúas metálicas se desplomaron como esqueletos a cámara lenta. Y luego, los impactos directos. 2 barcos fantasma, cada uno valorado en casi $100 millones, quedaron envueltos en llamas. Las imágenes satelitales publicadas al día siguiente revelaron lo destruido. Uno parecía ser un petrolero liberiano reabanderado, previamente rastreado transportando crudo ruso sancionado hacia Banias, en Siria. El otro, concluyeron los analistas, estaba casi con certeza vinculado al comercio de grano robado de los territorios ucranianos ocupados. Testigos en barcos civiles a varios kilómetros de distancia sintieron la onda expansiva. Ventanas vibraron a 15 kilómetros tierra adentro, como si un terremoto hubiera sacudido la zona. Videos publicados en Internet captaron un estruendo tan fuerte que retumbó sobre el agua y rebotó contra la costa de Odessa. Y sin embargo, en medio del caos, un detalle destacó: la precisión. Ningún carguero civil fue tocado. Las explosiones se abrieron paso alrededor de los buques neutrales, salvándolos por completo. No fue destrucción al azar, fue un golpe de bisturí, implacablemente enfocado, enviando un mensaje no solo a Moscú, sino a cada puerto que aún se atreva a recibir los barcos fantasma de Rusia. Un mensaje de $200 millones. La destrucción de los barcos de la flota en la sombra de Rusia no fue un acto de desesperación, fue disuasión, calculada, deliberada y simbólica. Durante meses, los petroleros rusos habían navegado casi con impunidad por el Mar Negro. Protegidos por papeles turbios y amparados por el cierre del Bósforo a buques de guerra extranjeros, Moscú se había envalentonado, creyendo que esos barcos eran intocables. Esa ilusión terminó en llamas. Al aniquilar 2 de los barcos más valiosos de la flota gris, Ucrania dio la vuelta a la ecuación costo-beneficio de la noche a la mañana. Lo que antes parecía un ingenioso recurso, buques viejos y baratos reconvertidos en mulas de carga para evadir sanciones, se transformó de repente en una apuesta con consecuencias de miles de millones. Un solo ataque con misiles convirtió un comercio de bajo riesgo en una responsabilidad de altísimo costo. La cuenta fue devastadora para Moscú. Los misiles pueden reemplazarse, los aviones pueden repararse, pero los petroleros construidos en los años 90 no pueden simplemente pedirse de una línea de producción. Muchos de estos barcos son reliquias remendadas,
ya más allá de su vida útil prevista, comprados a precios inflados en mercados oscuros. Reemplazarlos bajo embargo no solo es costoso, es desesperadamente lento. Pueden pasar meses, incluso años, antes de que Rusia logre recuperar lo perdido en una sola noche. Y más allá de la pérdida material, había algo mucho más difícil de reconstruir: la credibilidad. El ataque envió la señal de que Ucrania ya no estaba dispuesta a limitarse a defender sus cielos o disputar territorios ocupados en tierra. Ahora apuntaba a las arterias económicas que mantenían viva la maquinaria de guerra rusa. Cada petrolero incendiado no era solo cargamento destruido, era un recordatorio público de que las líneas de vida del Kremlin podían cortarse, incluso en aguas que antes consideraba seguras. Fue, en efecto, un disparo de advertencia de $200 millones. Uno que le decía a Rusia y al mundo que el comercio en la sombra tenía ahora un nuevo precio: vulnerabilidad. Olas de choque en el Mar Negro. El impacto del ataque no terminó en los muelles destrozados de Chornomorsk. Se expandió hacia todo el mundo marítimo, obligando a la logística rusa a entrar en un repentino desorden. En menos de 48 horas, al menos 6 barcos de la flota en la sombra desviaron su rumbo abruptamente. Algunos abandonaron paradas programadas en el oeste del Mar Negro. Otros huyeron hacia el sur, anclando frente a Siria o Eritrea, aguardando en un silencio inquieto. Un puñado se congeló a mitad de trayecto en los Dardanelos, reacios a arriesgarse a convertirse en la próxima bola de fuego en las noticias de la noche. El tráfico satelital confirmó la interrupción. En apenas 4 días, los movimientos de barcos con bandera rusa a través del oeste del Mar Negro cayeron en casi un 60%. Las rutas que Moscú trataba como líneas vitales ahora parecían campos minados. Los mercados lo notaron. Lloyd's List Intelligence informó de un fuerte aumento en las primas de riesgo de guerra para las rutas marítimas del Mar Negro. Los costos de seguro se dispararon hasta un 40%. Para los comerciantes globales no era tanto el miedo a una escasez inmediata lo que inquietaba, sino la incertidumbre. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Ucrania? ¿Cada petrolero vinculado a Rusia se convertiría en un objetivo potencial? A puerta cerrada, las aseguradoras comenzaron a plantearse preguntas incómodas. ¿Podían seguir garantizando viajes de barcos con registros turbios y cadenas de propiedad dudosas? Controladores portuarios en puertos neutrales, desde Oriente Medio hasta África Occidental, debatían en voz baja si aceptar barcos ligados a la flota gris de Rusia, sabiendo que podían atraer escrutinio internacional o, peor aún, represalias. Para Kiev, ese fue el verdadero éxito de la operación. No solo la destrucción de 2 barcos, sino la revelación de un punto de presión. Con un solo ataque, Ucrania demostró que no solo podía dañar naves, sino desestabilizar el propio entramado que las hacía posibles. En el plano diplomático, el golpe abrió nuevas conversaciones. ¿Deberían prohibirse los barcos de la flota en la sombra en los puertos neutrales? ¿Podría una coalición internacional estrangular la economía fantasma de Rusia sin disparar un solo tiro? La explosión en Chornomorsk fue un acto militar, pero sus réplicas fueron económicas, diplomáticas y psicológicas, resonando mucho más allá de las llamas que iluminaron el Mar Negro. La ecuación de la escalada, lo que significa ahora. Ataques como este nunca llegan sin riesgo. Días después de que Chornomorsk ardiera, Rusia respondió con una andanada de misiles sobre Odessa. Almacenes colapsaron, civiles resultaron heridos y silos de grano humanitario destinado a África quedaron reducidos a cenizas. El golpe preciso de Ucrania fue respondido con un castigo indiscriminado. Moscú llamó a los petroleros destruidos barcos civiles, calificando el ataque como una escalada, una línea roja cruzada. Ucrania contraatacó con la ley. Según las convenciones de Ginebra, los buques que transportan carga sancionada o que operan con identidades falsificadas son objetivos legítimos. La verdad cuelga en una zona gris, donde la legalidad y la necesidad chocan. Y ahora la escalada se siente inevitable. Submarinos, drones, ciberataques. Cada posibilidad empuja el conflicto más profundo en aguas desconocidas. El Mar Negro ya no es solo un campo de batalla,
es una mecha, y con cada golpe, esa mecha se consume más rápido. El Mar Negro ya no es un refugio seguro. Los barcos fantasma arden, los mercados tiemblan y las reglas de la guerra se desplazan hacia aguas inexploradas. El ataque de Ucrania no fue solo destrucción, fue una advertencia. Cada sombra ahora tiene un precio.